Un saludo muy especial a todos los miembros de nuestra Iglesia Bautista Shalom y todas las iglesias que están relacionados con nosotros, nuestras misiones en el interior del país. Un saludo muy especial. Estamos orando por todos, también estamos orando por todas las personas que aunque no son de nuestra iglesia, pero nos están siguiendo en nuestras redes, en todas nuestras publicaciones. Dios les bendiga grandemente. Y hermanos, quiero animarle a que esté orando por Guatemala. Dios está tratando de llamar nuestra atención sobre lo que está pasando en este país. Quizás algunos de nosotros hemos caído en un aspecto de negación, de que esto quizás no está pasando o que es como una pesadilla de la que ya vamos a despertar. Pero ciertamente lo estamos viviendo y Dios está tratando de llamar nuestra atención. Y quiere despertar a la iglesia, que la iglesia se vuelque a orar, a clamar. Hermanos, solo la iglesia tiene las llaves. Solo a la iglesia le delegó el poder, la autoridad, para que la iglesia ore, para que la iglesia clame, para que la iglesia le pida perdón al Señor. Dios está tratando de llamar su atención a nosotros. Así de que oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de dirigirnos al trono de la gracia, de cubrirnos con la sangre bendita. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por los pecados de nuestros padres, de nuestros hijos y de nosotros. Si nosotros y toda esta nación hemos pecado. Señor, ayuda a que despertemos espiritualmente. Que comprendamos que tú estás llamando la atención a este país para que este país abra sus ojos espirituales y se vuelva a ti, Señor. Ten misericordia de Guatemala, ten misericordia de nosotros, tus hijos, y que nosotros trabajemos, realicemos el papel que nos corresponde como iglesia. Tú nos has empoderado mediante tu Santo Espíritu para clamar, para interceder, para evangelizar, aún para sanar. Cristianos debemos estar orando poderosamente para que Dios actúe en favor de las personas que han de convertirse y de los que ya están convertidos. Padre, háblanos a través de este mensaje y que sea de bendición para nuestra iglesia y para todo aquel que lo escucha y lo vea. Gracias, Señor. Nuevamente bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este día queremos compartir el poder de la iglesia de Jesucristo. Como hemos dicho en mensajes anteriores, estamos viviendo tiempos muy diferentes a los que hemos estado acostumbrados. También por varios meses nuestra nación ha estado con medidas especiales, quizás no totales, pero hemos estado confinados. Muchos negocios ya no funcionan como solían hacerlo y estamos viviendo tiempos inusuales porque, por ejemplo, antes íbamos a los centros comerciales o íbamos a una cafetería a tomar un café, nos sentábamos con un amigo, ya sea en fin de semana o con la familia, o simplemente íbamos a ver o a comprar un par de zapatos, una blusita, una camisa, según fuera el caso. Ahora bien, eso ya no se puede hacer. También como iglesia estamos con la experiencia extraña de que no podemos congregarnos y adorar al Señor como teníamos por costumbre todos los domingos la congregación juntos. Las iglesias ya no están funcionando de la manera en que usualmente lo veníamos haciendo o teníamos por costumbre. Entonces surgen algunas preguntas. ¿La iglesia ya no existe? ¿Será que se terminó la iglesia? ¿Cree usted que la iglesia sigue funcionando? ¿Cómo describiría usted a su propia iglesia? ¿Por qué surgen todas estas preguntas? Bueno, quizás es prudente afirmar que hay algunos no creyentes, personas que no creen en Jesucristo, que están escribiendo en sus redes, en sus medios de información, el fin de la iglesia.
Y también, muy atrevidamente, otros están diciendo en sus redes, un mundo pospandemia sin Dios. Claro, este es un atrevimiento desmedido y por supuesto viene del mundo de las tinieblas. Es el enemigo de nuestras almas quien promueve todo este tipo de pensamientos. Ahora, regresando a nuestras preguntas. La iglesia de Jesucristo seguirá funcionando hasta el fin de este siglo, ya sea hasta el juicio del gran trono blanco, nos guste o no nos guste, lo crea o no lo crea. Por otro lado, quizás no nos estamos congregando como era la manera habitual, lo teníamos por costumbre, pero esto no es nada nuevo. En los albores de la iglesia, en los inicios de la iglesia, cuando la iglesia comenzó después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, empezaron los cristianos a ser perseguidos por el Imperio Romano, por las mismas autoridades judías, y entonces no se congregaban de la manera que ya habían tenido por costumbre, como igual nos está pasando a nosotros. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, se reunían en las casas. Y escúcheme esto, también durante el Imperio Romano se reunían en las catacumbas. Ahora, ¿cómo es su iglesia? Si usted tuviera que describir su iglesia es amorosa, su iglesia es amigable, familiar, tradicional, contemporánea, evangelizadora, servicial, dadivosa. ¿Cómo es su iglesia? Su iglesia está apoyando a familias con enfermedad o con comida. ¿Cómo está participando su iglesia? Quizás alguien pensó, mi iglesia realmente es poderosa. Posiblemente es la primera vez que este pensamiento le viene a la cabeza. Pero Jesucristo sí realmente desea que nuestra iglesia sea poderosa. Cada verdadero creyente es la iglesia. Cada cristiano donde se encuentra la iglesia. Cada verdadero creyente es el cuerpo de Jesucristo. Así que si logramos entender que la iglesia no puede dejar de existir hasta que el último creyente se muera o parta de este mundo, ya sea en el arrebatamiento o como algunos le llaman el rapto de la iglesia. Todo este mundo, póngame atención, todo este mundo se estremecería si el pueblo de Dios reconociera su tarea, si usara el poder que Dios le ha dado con toda su capacidad y se unieran todas las denominaciones para llevar a cabo la obra de Dios. Pero lamentablemente pocas iglesias quieren unirse sin banderas personales. También son pocas las iglesias que muestran por medio del poder de Dios, por medio de su Santo Espíritu. El poder de la misericordia, el poder de la gracia, el poder del amor, el poder de la unidad. Tal vez sea porque han perdido de vista su objetivo, o están distraídas en sus propias metas, o quizás tienen demasiados problemas sus iglesias y están enfocadas únicamente en resolver los problemas. Pero el verdadero poder de la iglesia es espiritual, no es político, no es social, no es económico, ni de ninguna otra índole. El poder de la iglesia es espiritual. Muchas veces, o algunas veces, gente trata de fabricar, manipular, duplicar su impacto, el cual es imposible porque la iglesia es de naturaleza divina y tiene una fuente únicamente en el cielo, no en el hombre. Su esencia se encuentra no en comités, no en credos, no en organizaciones, no en confesiones, no en grandes o pequeñas, sino en la persona de Jesucristo que vive a través de sus miembros. Si queremos encontrar agradabilidad en la presencia de Dios, debemos centrarnos en sus objetivos, tratar de estar en la misma página en la que Dios está. El poder, la gracia y la misericordia de Dios está disponible para las iglesias que desean servir y batallar espiritualmente en un mundo que está caído y desbordado por el pecado. Y si no, vea, estamos en medio de la pandemia y gente organizando fiestas donde padres tomando licor excesivamente con sus propios hijos. Ese es un desbordamiento del pecado, una inconsciencia.
Tenemos cauterizada la conciencia, el alma y el espíritu. Y la iglesia tiene un mensaje de amor, de esperanza, de unidad, de perdón para esas cosas. La iglesia no fue establecida para que se reúna como un club social. Cristo comisionó a la iglesia y le dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Esto es lo que los bautistas llamamos la gran comisión. También la iglesia fue empoderada con dones del Espíritu Santo para enfrentar a Satanás y sus huestes. Vea lo que dice Efesios capítulo 1, 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escuche, todo esto lo sometió y lo dio por autoridad a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Pero a pesar de lo que dice la Escritura, algunas iglesias no han entendido, no han asimilado cuál es el papel, cuál es la misión que les toca vivir. Lamentablemente, muchas de nuestras iglesias se parecen a soldados con armas sin cartuchos. Se parecen a soldados que tienen tanques de guerra, pero sin combustible y sin baterías para poder funcionar. Están compartiendo cómodamente entre sí y saludando a un mundo, mientras este mundo se está cayendo a pedazos y se está destruyendo por su propio pecado. La única esperanza que este mundo tiene es el mensaje de salvación dado por Dios a la iglesia. La iglesia es la única que tiene el mensaje de poder y esperanza. La iglesia tiene las llaves del infierno, se las dio Jesucristo mismo. Tenemos que llenar nuestros tanques del evangelio, cargar nuestras baterías con el poder del Espíritu Santo para empezar a movernos. ¿Qué es lo que quisiera dejarle en su corazón esta mañana o este día a la hora que usted vea esta predicación? 3 cosas. La primera cosa es la poderosa provisión de Dios. El Señor ha provisto todo lo que necesitamos para llevar a cabo la obra que Él ha puesto delante de nosotros. Y Él nos lo ha dado para que lo usemos activamente. La primera cosa es el evangelio. Ante todo, Él nos ha dado un mensaje de reconciliación, de redención. De hecho, la palabra evangelio en griego es buenas nuevas. Dios, en un mundo que solo malas noticias hay, el evangelio son las buenas nuevas de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Puede cambiar el destino de aquellos a quienes escuchan el evangelio. Pero ¿cómo van a escuchar si no hay quien predique? Romanos capítulo 10, versículos 13 y 14. La iglesia tiene que enviar, la iglesia que es usted. Usted representa a la iglesia. Es usted quien tiene que orar, es usted quien tiene que compartir. La responsabilidad de alcanzar a los perdidos descansa única y exclusivamente en las iglesias, no en las agencias. Dios no formó agencias evangelizadoras. Está bien, funcionan bien, son maravillosas, son enternecedoras con hermanos de gran corazón, pero la iglesia tiene el poder y la responsabilidad de hacerlo. La segunda cosa es la Biblia. El Señor también proveyó la palabra inspirada de Dios que tiene la verdad absoluta según Juan 17:17.
Una iglesia debe fundamentar toda su vida en la palabra de Dios, en la palabra escrita, la palabra santa, gloriosa de Jesucristo que Él nos dejó. Nosotros debemos creerla y cumplirla al pie de la letra. Una iglesia que abandona la palabra de Dios. Una iglesia que escoge qué creer y qué no creer. Una iglesia que escoge, bueno, esta parte sí está vigente, esta parte no está vigente. Cuando una iglesia escoge así la palabra de Dios, no tiene efectividad ni poder divino para funcionar porque no se somete a los designios de Dios. Número 3, el Espíritu Santo. Por más poderoso que sea el Evangelio y la palabra de Dios, si nosotros no trabajamos mediante el poder y la sumisión al Espíritu Santo, nuestra iglesia no va a tener poder. Cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén esperando al Espíritu Santo prometido. En el momento de la llegada del Espíritu Santo recibirían el poder y serían testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ellos hubieran podido hacer el trabajo sin el poder del Espíritu Santo, Jesús no habría tenido la necesidad de decirles que esperaran el poder. Simplemente les hubiera dicho, vayan y háganlo. Sin embargo, a pesar de que los discípulos habían vivido con Jesucristo, habían estado con Jesucristo, habían visto los milagros, los portentos, las maravillas, necesitaban el poder del Espíritu Santo. Cualquiera de nosotros puede creer que solo estar en la presencia de Jesús sería suficiente, pero no lo es. Y para entender la diferencia de esto podemos ver la vida de Pedro. Pedro mismo, aunque era parte de los discípulos de Jesucristo, fracasó estrepitosamente al permanecer fiel y valientemente ante el Señor. Él le había negado, Mateo 26, 73 y 75. Y después de la crucifixión se fue a esconder. Tenía miedo de los judíos. Pero cuando vino el Pentecostés, cuando vino el poder del Espíritu Santo a su vida y fue lleno del poder del Espíritu Santo, Pedro predicó a la multitud en Hechos capítulo 2, 14 al 41 y se convirtieron más de 3,000 personas. Si los discípulos no podían cumplir el llamamiento sin el poder del Espíritu Santo, nosotros menos. Para llevar a cabo el trabajo de Dios humanamente es imposible. Es solo mediante el poder de Cristo Jesús que nos ha dado a la iglesia por el poder del Espíritu Santo. ¿Quién dijo que los cristianos han recibido el regalo de la salvación para que puedan holgazanear y esperar a que todo venga del cielo? Tenemos que trabajar. Tenemos una tarea por hacer. Él nos llama y nos equipa para que nos derramemos en nuestra vida para bendición de los demás. Aunque todos tenemos dones diferentes, el trabajo de cada uno de nosotros es vital para el éxito de la tarea que Dios le encomendó a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una tarea y una misión singular y particular dentro del cuerpo de Cristo. La segunda cosa que Dios dejó. Nos dejó 3 cosas allá. El Evangelio, la Biblia y el Espíritu Santo. La segunda tarea que nos da es una responsabilidad individual. Cada miembro de la iglesia juega un papel esencial que es determinante para poder cumplir la función de la iglesia. Cada creyente le da una vitalidad a la iglesia. Podemos ser o bien un canal del poder del Espíritu Santo o bien un factor de debilidad de la iglesia. La manera como usted vive no es solo una cuestión personal, sino que afecta también a todo el cuerpo de creyentes en maneras que son evidentes solamente para Dios. Claro, nadie lo mira, pero para Dios es evidente lo que usted hace con su vida. La mayoría de los cristianos quieren que sus congregaciones exhiban el poder que tenía la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes no quisieran ser parte de una iglesia donde mucha gente se convirtiera, donde hubieran milagros, donde hubieran sanidades, donde hubieran portentos y maravillas? Pero el poder de Dios solo puede fluir en una iglesia en cuyos miembros estén comprometidos con Dios y estén sometidos al poder de su Santo Espíritu. Me temo que demasiados creyentes no están dispuestos a hacer un compromiso personal que se requiere para tener esa clase de fe.
No podemos tener los beneficios de una comunidad poderosa espiritualmente hablando sin sacrificio de nuestra voluntad sometida a nuestro Dios. Hacemos solo un viaje por esta vida. La decisión que tenemos es entre nosotros delante de Dios. Si el compromiso es conmigo mismo o con Dios. ¿Va usted a estar lleno del Espíritu Santo o lleno de usted mismo? ¿Dejará que Dios lo utilice a usted y llevar a cabo los grandes planes, maravillas y cosas maravillosas que Dios quiere hacer con usted? ¿O usted desaprovechará esa oportunidad de servir al Señor y servir a otros? Hoy es el día que usted necesita tomar una decisión. Usted nunca sabe cuántos mañanas tendrá. Así de que aproveche el desafío. Tome la oportunidad. Número 3, la tercera cosa. Si usted quiere ser usado grandemente, si usted verdaderamente quiere ser usado por Dios, siga estos pasos que le daré. Número 1, reconozca la incapacidad que usted y yo tenemos si no es mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Usted quiere orar por un enfermo y que Dios lo sane? Reconozca que no es su capacidad, sino que es un don dado por Dios. Enfrente cada pecado que el Señor le muestre en su vida. Esto es, pídale a Dios que le revele qué áreas de su vida no están rendidas en usted. Y en vez de buscar excusas, porque permítame decirle, somos muy buenos para eso. Es que así era mi papá, así es mi carácter, así es mi vida. Así he sido yo. Ya no pongamos excusas. Coincidamos con Dios en que tenemos un pecado y que tenemos un área que todavía no le hemos rendido al Señor. Si es su lengua, si es su actitud, si es su manera de ser. Cualquiera que sea la situación, usted y yo mismo necesitamos rendirnos ante el Señor y confesarle nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Debemos coincidir con el Señor, que Él quiere hacer de nosotros vasos puros. ¿Y qué debemos hacer? Ríndase a Cristo. Eso significa que usted transfiere su voluntad ante el Señor. Todo lo que yo tengo, todo el control de mi vida, alma, cuerpo, espíritu, le pertenece al Señor. Darle el derecho al Señor que Él disponga de mi vida. Él me creó, Él me redimió, Él pagó el precio en la cruz que yo no podía pagar. No se trata de una transacción parcial en la que yo le doy solo una parte al Señor y esta parte no. Yo le debo dar toda mi vida al Señor. Todo le pertenece a Él. Y si yo lo pongo bajo su autoridad, bajo su poder, mis derechos, mis planes, mis deseos, mis sueños, entonces Él obrará en mi vida. Ahora, permítame decirle que Dios no es egoísta. Dios no le va a decir que usted no siga en la universidad. Dios no le va a decir que usted no siga con un trabajo. No, eso no le estoy hablando. Lo que le estoy diciendo es que usted permita a Dios meterse en todas las áreas de su vida, en sus negocios, en sus planes, en su matrimonio, en todo. Pero usted debe creer que cuando aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su corazón y que Él quiere llenar, que Él quiere tener la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Y si usted toma estos pasos, permítame decirle que de acuerdo a Gálatas capítulo 5, 24 y 25, Jesús vivirá plenamente en usted. Viva en el poder del Espíritu Santo. Siga adelante en fe, en obediencia, poniendo su confianza en Dios, quien se compromete a levantar en su llamamiento. Dios le va a respaldar, Dios va a estar con usted. Y si usted pone continuamente en práctica todos estos pasos, el Señor se derramará con todo su poder en su vida. Y de este modo en la iglesia misma actuará en poder porque usted es la iglesia. Él usará de maneras inimaginables, como usted jamás lo había pensado. Hará portentos, maravillas, poderosos milagros, sanidades a través de usted y por usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar en usted, porque usted está sometido al Espíritu Santo. Entonces veremos el poder de Dios.
No podemos sentarnos a esperar que todo caiga del cielo así como así. Cada uno de nosotros debe comprometerse en dejar que Cristo vive en nosotros, que Cristo gobierne en nosotros. Entonces nuestras iglesias se convertirán en las fuerzas motrices que este momento necesita nuestro país y todo el mundo. Todavía el mundo no ha visto a gente que se arrodille y clame al Señor con todo el poder. Y si todos nos unimos, realmente este mundo se va a estremecer. Yo le invito a que usted y yo nos unamos en clamor a Dios, que nos sometamos al poder del Espíritu Santo, que confesemos nuestros pecados, que nos volvamos a Dios. Comprométase a vivir en santidad. No viva ya carnalmente. En vez de estar mandando memes de chistes de esto y lo otro, ¿por qué no manda una oración que salga de su propio corazón? Dios puede darle una oración lindísima a usted. Dios puede darle palabras maravillosas de santidad, de poder, de dominio propio, que Dios le va a dar a usted, de gozo, de plenitud del Espíritu Santo. Y entonces usted verá el poder de Dios, de la iglesia, actuando en este mundo. ¿Por qué? Porque Dios le dio las llaves del reino a la iglesia. Amén. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, ¿por qué no le entrega su vida a Cristo? Dígale: Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo hasta ahora he vivido una vida desordenada, no había creído en ti, no me había dado cuenta, había vivido egoístamente, sin saber el precio tan grande que tú pagaste en esa cruz. Perdóname, Señor, perdóname, limpia mi corazón. Y ruéguele, dígale: te suplico que con tu mano santa, con tu mano bendita, escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando sea el juicio del gran trono blanco, mi nombre sea llamado en el momento de los redimidos. Gracias. Dígale: gracias. Gracias. Y usted, hermano, comprométase con Cristo. Trate de vivir una vida de santidad. Cuide su lengua, cuide su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Usted y yo tenemos que comprometernos con Cristo. Gracias, hermanitos. Que Dios les bendiga, y a todos los que nos escuchan, donde quiera que estén, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con usted. Amén y amén.